¿Queréis aprender a transformar un jersey viejo que ya nos gusta en una chaqueta súper bonita y en tendencia? Pues quedaros a ver el vídeo. Me llamo Alba y en este canal encontréis principalmente DIYs. Hoy os traigo un vídeo de transformación, un vídeo que sé que os encanta de ver y a mí me encanta hacer. Como veréis en el título, vamos a transformar un jersey que tengamos en casa viejo en una chaqueta de pelo muy bonita en tendencia. Yo la he hecho de pelo, pero la podéis hacer de cualquier otro material. Y bueno, creo que la idea está muy bien. A mí creo que es la idea que me gusta más de todo el canal. Decidme si a vosotros os pasa lo mismo. Y nada, dicho esto, empecemos con el DIY. Este es el jersey que vamos a transformar en chaqueta. Es una prenda de ropa que hacía muchísimo que tenía en el armario y que nunca me ponía porque la encontraba muy sosa. Como os digo, yo voy a transformar esta prenda de ropa porque la tenía en el armario y nunca me la ponía. Pero bueno, cualquier jersey con capucha, sin capucha, con cremallera, sin cremallera, abierto, cerrado, os vale. Aparte del jersey, también vamos a necesitar varios retales de tela. Yo he elegido estos porque he pensado que una vez combinados podría quedar una chaqueta diferente a mi estilo. Cabe decir que no solo he utilizado esos retales, ya que a medida que iba haciendo el DIY he añadido algunos y he eliminado otros. Yo he elegido esos retales porque quería hacer una chaqueta que fuera distinta, que no la pudiera comprar en cualquier tienda, pero bueno, si no os gusta cómo combinan los colores, podéis coger la idea, como os digo siempre, y la lleváis a vuestro estilo. Lo primero que vamos a hacer, si vuestro jersey también es cerrado, es doblarlo por la mitad y cortarlo por el doblez, para convertir el jersey en una chaqueta abierta. Sobre todo, aseguraros de cortar solo la cara delantera del jersey. Como estaba más pendiente de la cámara de lo que estaba cortando, el corte me quedó torcido y lo tuve que arreglar. Pero bueno, por suerte el jersey me quedaba grande y no me supuso ningún problema recortarlo un poquito. Si tenéis miedo de que os pase lo mismo que me ha pasado a mí, de que el corte os quede torcido, os recomiendo que desde un principio miréis la chaqueta, la partís por la mitad con un regla o con un metro, lo marcáis, lo recortáis y así no tendréis ningún problema y os aseguráis desde un principio que el corte os quedará perfecto. Una vez cortado, iremos combinando los retales de tela hasta encontrar la combinación perfecta. En estas pruebas lo que estaba buscando principalmente era cómo combinar el cuerpo de la chaqueta y después, una vez lo tuviera todo bien cosido, ya decidiría cómo hacer los brazos. A la hora de combinar los retales, dejad volar vuestra imaginación y hacerlo como creáis que os va a gustar más. El cuerpo que estáis viendo es mi decisión definitiva. Ahora toca recortar todos los retales de tela a la medida que deseemos. Esta vez, para que no me pasara lo mismo que antes, he decidido medir y marcar la tela antes de recortarla. Como estáis viendo e iréis viendo, decidí cortar todos los retales de tela de la chaqueta a tiras, para que la parte delantera y trasera quedara exactamente igual. Ahora que ya tengo la chaqueta hecha, creo que me hubiera quedado muy bien cortar las telas en distintas formas geométricas para crear una especie de patchwork. De verdad, creo que hacerlo de esta forma quedaría muy bien, así que si alguien se anima, mandadme una foto que me hará muchísima ilusión ver el resultado. Una vez tengamos todos los retales en su lugar, descoseremos las mangas de la chaqueta con unas tijeras o con un descosedor. Recordad que descoser no es lo mismo que cortar, ya que si por equivocación lo cortéis, cuando volváis a coser la manga os quedará más corta. A continuación, sujetaremos con alfileres todos los retales en el jersey. Una vez hayamos sujetado los retales en la parte delantera, haremos lo mismo en la parte trasera. Y bien, también recortaremos y sujetaremos los retales que nos falten. Una vez lo tengamos todo en su lugar, lo coseremos a mano o a máquina.
En esta ocasión os recomiendo que lo peguéis. A lo mejor al principio se os aguantaría, os quedaría bien, pero con el paso del tiempo, con el uso, con la lluvia, estoy segura que se os va a despegar, así que mejor que lo cosáis, ya sea a mano o a máquina. De todas formas está bien, solo que a mano pues siempre es más laborioso, pero bueno, el resultado final creo que vale la pena. Y también os quería dar un par de consejos a la hora de coser, y es que si queréis que no se os vea los pespuntes, lo que he hecho yo ha sido encarar las telas, la de abajo, la de encima, y coserlo por aquí, porque de esta forma a la hora de girarlo el pespunte giraba por dentro y no se veía. Lo tendría que haber grabado para enseñaroslo mejor, pero no lo pensé y no lo grabé. Pero bueno, si tenéis más dudas, haré algún vídeo aparte o algo enseñándolos. Y otra idea que también me gusta mucho y he hecho en una ocasión es colocar una tela encima de la otra, tal cual, coserlo en el medio y poner encima una tira de lentejuelas, porque así no se ve el pespunte y queda más brillante y más bonito. Ya sabéis que me encantan las lentejuelas y que de esta forma queda más brillante, más bonito, queda muy bien también. Este es el resultado del cuerpo de la chaqueta cosido. Como veis, para que los bordes me quedaran limpios, he doblado la tela hacia adentro y la he cosido. Para hacer las mangas, lo primero que vamos a hacer es descoserlas por el pespunte. Una vez descosidas, les colocaremos los retales encima y los coseremos. Os recomiendo que también paséis un pespunte por todo el alrededor, ya que os será más práctico a la hora de recortar la tela sobrante y cerrar la manga. Una vez cerradas, les haremos un pespunte. Para terminar con la chaqueta, giraremos el cuerpo del jersey, le colocaremos las mangas, asegurándonos que el pico más alto de la manga queda en el hombro, lo sujetaremos con alfileres, lo coseremos por todo el alrededor y ya lo tendremos hecho. Antes de enseñar el resultado final, deciros que este último paso es mucho mejor. Que dejéis las mangas con la cara bonita hacia adentro, las coloquéis dentro de la chaqueta y lo coséis por todo alrededor. Yo no lo he hecho de esta forma, no sé por qué, porque siempre lo hago así, pero se me han cruzado los cables y no sé qué he hecho. A ver, como lo he hecho está bien hecho, porque a ver, la manga se aguanta y está bien, solo que si lo hacéis de esta forma que os he dicho ahora, os será mucho más práctico para coser. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. También dejad en los comentarios si os ha gustado el vídeo, si no os ha gustado, por qué, qué cambiaríais. Y si alguien hace la idea del patchwork, que me mande una foto, por favor. Bueno, si haces la idea del patchwork o cualquier otra idea, porque sabéis que, bueno, la gente que enviáis vuestras creaciones, sabéis que me encanta verlas, siempre os respondo y me hace muy feliz ver que os inspiro. Y bueno, decidme qué DIYs os gustaría ver. La semana que viene os traigo uno que creo que os va a gustar mucho porque me lo habéis pedido muchísimo, muchísimo. Y bueno, lo he empezado a hacer y creo que me está gustando bastante. Serán 3 ideas, ya os digo. Pero bueno, no os quiero adelantar demasiado, que me gusta que sean vídeos más sorpresa, que no esté... ¿Sabes? A veces me decís aquello de... Me gustan tus vídeos porque nunca sabes qué vas a ver y quiero continuar con esto. Y bueno, nada, decidme cualquier propuesta, que sabéis que siempre que pueda las voy a hacer. Y nos vemos la semana que viene con otro DIY. ¡Adiós!